Hola, bienvenidos al día 343 del reto 366-2024. El devocional de hoy lleva como título Ansioso. Fuiste creado para una relación íntima con Dios. Jesús vino a hacer lo posible. A veces me distraigo de esta relación y me encuentro atrapado en otras cosas. Incluso mi trabajo para Dios puede distraerme de una relación con Él. En otras ocasiones anhelo y ansío tener la presencia de Dios, su misericordia y su gracia. Cuando nos encontramos en momentos en los que lo ansiamos desesperadamente, nada excepto la presencia de Dios satisface ese anhelo. Salmo 139 del 17 al 24. Vamos a leerlo. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar aún estaría contigo. Oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Los cuento, entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Vamos a leer el comentario sobre el Salmo. Ansiando, los pensamientos de Dios. Es una bendición extraordinaria poder levantarse cada mañana y saber que Dios está contigo y que quiere hablar contigo. Cuando despierto todavía estás conmigo. Es por esto que amo leer la Biblia lo primero en la mañana. Ansío conocer los pensamientos de Dios. David ansía a Dios, quiere conocer los pensamientos de Dios. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. David también ansía no ofender a Dios de ninguna manera. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Oramos, Señor, oro porque me lleves a tu presencia y me acerques a ti. Judas 1, del 1 al 25. Vamos a leerlo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés,
se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estas, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos, para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras que esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, los lleve a vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a leer el comentario sobre Judas. Se titula Ansiando la verdad de Dios. Recientemente me he encontrado con una secta surcoreana peligrosa y engañosa llamada Shincheonji, que está tratando de infiltrarse secretamente en iglesias por todo el mundo. Estos falsos maestros invitan a los jóvenes a un estudio bíblico, entre comillas, para descarriarlos y enseñarles a engañar a otras personas. Judas ansía que sus lectores se aferren a la verdad de Dios y no sean descarriados por las falsas enseñanzas. Judas anima a sus lectores a permanecer en la enseñanza que recibieron originalmente y a luchar por la fe. La verdad es algo que realmente importa y esta te ha sido confiada. Debes luchar por la verdad contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Primero, porque sabemos que el juicio de Dios recae sobre ellos. Y eso es algo serio. Segundo, porque sabemos el daño que pueden hacer, lo cual también es serio. Judas da una descripción de las características de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Típicamente, las sectas desarrollarán al menos algunas de las siguientes. Son engañosas, rechazan la autoridad, niegan a Jesucristo, miran con altivez y ponen mala cara a todo lo que no pueden comprender, hacen todo lo que les apetece, son inmorales, murmuran, se quejan y encuentran defectos, se quedan con la mayor parte del pastel, son ambiciosos, ambiciosos, lo que haga falta para sacar ventaja, dice The Message. El pueblo de Dios es animado a anhelar la verdad de Dios. El principio y el final de la epístola habla de una intimidad con Dios y de cómo vivir como aquellos que ansían la verdad de Dios. Me encanta la manera en la que Judas comienza su carta. Se ve a sí mismo como un siervo de Jesucristo.
No hay llamado más alto o trabajo más liberador que ver cada día como una oportunidad para servir a Jesucristo. Después de esto, les da seguridad a sus lectores de que están llamados y son amados por Dios Padre y guardados por Jesucristo. Esto es verdad para cada cristiano. Lo que quiere para sus lectores es misericordia, paz y amor en abundancia. Si estos fueran los únicos versículos que tuviéramos de toda la Biblia, podríamos meditarlos por el resto de nuestra vida. Judas termina urgiéndolos a estudiar la verdad, a orar, a permanecer cerca de Dios, a ser misericordiosos. Oramos, Señor, ayúdanos a ansiar aferradamente a tu verdad y luchar por la fe. Vamos a leer Zacarías del 5 al 8. Dice lo siguiente: alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo por 10 codos de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en ambos lados del rollo, tanto el ladrón como el que jura en falso serán desterrados. Así afirma el Señor de los ejércitos. Yo he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura con falsedad por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es?, pregunté. Él me contestó, es un recipiente, y agregó, es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo y dentro de ese recipiente había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad, y la empujó de nuevo dentro del recipiente, el cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y alzaron el recipiente entre la tierra y el cielo. Yo pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan el recipiente? Y él me respondió, se lo llevan al país de Sinar para construirle una casa. Cuando la casa esté lista, colocarán el recipiente allí sobre un pedestal. Zacarías capítulo 6. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de un extremo al otro, y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte harán reposar mi espíritu en ese país. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia a los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y dirás a Josué de parte del Señor de los ejércitos. Este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías y Gen.
hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Zacarías capítulo 7. En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Surecer y a Regen Melech y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos y a los profetas: ¿debemos seguir llorando y ayunando en el 5.º mes, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor de los ejércitos: dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5.º y 7.º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llanuras occidentales también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías y le dijo: así dice el Señor de los ejércitos: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír la ley ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor de los ejércitos había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor de los ejércitos. Como con un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en ruina la tierra que antes era apetecible. Zacarías capítulo 8. Otra vez vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me dijo: así dice el Señor de los ejércitos: siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que ardo de pasión. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, como el monte de la santidad. Así dice el Señor de los ejércitos: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas llenarán las calles de la ciudad y jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos: al remanente de este pueblo podrá parecerle maravilloso en aquellos días, pero también a mí me parecerá maravilloso, afirma el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: salvaré a mi pueblo de los países de oriente y de occidente, los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor de los ejércitos: cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor de los ejércitos. Porque antes de estos días ni los hombres recibían su salario, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a cada uno contra su prójimo. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor de los ejércitos. Habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobren ánimo. Así dice el Señor de los ejércitos: cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor de los ejércitos. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo.
Lo que ustedes deben hacer es hablar cada uno a su prójimo con la verdad y juzgar con integridad en sus tribunales. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo ni sean dados a jurar en falso, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me declaró: así dice el Señor de los ejércitos, para el pueblo de Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos: todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor de los ejércitos. Yo también voy a buscarlo, y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Señor de los ejércitos y de su bendición. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de diferentes lenguas y naciones tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Vamos a leer el comentario sobre Zacarías. Dice: ansiando la justicia y la bendición de Dios. Zacarías advierte del juicio de Dios y la necesidad de la justicia de Dios. También hay aquí una gran esperanza, pues el profeta prevé la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la presencia de Dios en el corazón de su pueblo. Josué, el sumo sacerdote, prefigura a Cristo. Tiene una corona en su cabeza y se le llama el renuevo. Él reconstruirá el templo del Señor y será revestido de majestad, sentándose y juzgando en su trono. Como Melquisedec, en su persona combina la función real y la sacerdotal, las cuales se cumplen en última instancia en Jesús, el Rey de Reyes y sumo sacerdote nuestro. Al igual que el pueblo de Dios en aquel entonces, estás llamado a obedecer las leyes y a hacer posible la justicia para todos. Hay tanta pasión en el corazón de Dios que casi se podría decir que siente esta ansia en su propio corazón. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. El Señor Todopoderoso habla de un extraordinario futuro para el pueblo de Dios. Hay paz, armonía, prosperidad, gozo y verdad, tanto para el pueblo de aquel entonces como para nosotros ahora. Algunas de estas bendiciones son para el ahora y otras todavía no lo son. Dios dice: ya no tomaré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado. Ya no trataré al remanente como lo hice en el pasado. Y ahora he decidido hacerle bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Ahora experimentas muchas bendiciones mediante tu conexión con Cristo, pero algunas de ellas solo las experimentarás en su medida plena en el futuro, en el nuevo cielo y nueva tierra. Pero en el presente tenemos que trabajar para traer esta bendición a la existencia. Cobren ánimo, dice el profeta. Por ejemplo, a Dios le importan todos sin excepción de edad. Nosotros también deberíamos preocuparnos por los jóvenes y los viejos. De nuevo, a Dios le importa la verdad y la paz. Así nosotros también debemos preocuparnos por estas dos cosas. Por encima de todo, a Dios le importa que la mayor cantidad posible de gente experimente la bendición de su presencia. Tienes que ser una bendición para aquellos que te rodean, que no conocen todavía a Dios por medio de Jesucristo, así como ser alguien que apunte a Dios por medio de tus acciones y tus palabras. Cuando los demás vean la diferencia que Dios trae, se sentirán atraídos a Él. Cuando ansías ser un canal de amor de Dios, de su justicia y su bendición, entonces los demás llegarán a conocer la presencia de Dios. Oramos: Señor, te ansiamos desesperadamente. Te pido que llenes tu iglesia con tu presencia. Ayúdanos a ser un lugar que ministra a los pobres y a los necesitados, así como un lugar de verdad y de paz, donde la gente traiga a sus amigos y familiares porque han oído que Dios está contigo.
Pipa añade sobre el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Pipa dice, dejemos a Dios examinar nuestros corazones, pues podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios lo sabe todo acerca de mi corazón, tengo que entregárselo, ceder el control y permitirle que me guíe. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. También puedes compartir este devocional con alguna persona que creas que les será de bendición o ayudarnos a difundirlo por tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.